Bueno, entonces, antes de empezar, pues, salvete, acuérdense que se dice salve o ave cuando es para una sola persona y se dice salvete o avete cuando son varias personas, ¿sí? Entonces, es para que tengan en cuenta eso. Si ustedes se saludan uno a uno, es salve. Salve amiche, salve discipuli, discípulos, perdón, salve discípulos, ¿sí? Pero si son más personas, entonces se dice en plural salvete o abete, ¿sí? De hecho, cuando nosotros rezamos el Ave María, ¿sí? El Ave María es dirigiéndonos solamente a Nuestra Señora. Si nos dirigiéramos a los santos ángeles en plural sería abete angelorum, angelus, angeli, abete angeli. Ya se me está olvidando las declinaciones. Bueno, entonces vamos a hacer la oración. ¿Listo? In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emite Spiritum tum et creabuntur, y ustedes responden, et renovabis faciem terre. Oremos. Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti da nobis in eodem spiritu recta sapere et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Bueno, discípuli o estudiantes, prepárense, silencien los micrófonos y disfruten la clase. Entonces, de lo que hemos visto, la historia del latín, la pronunciación de las consonantes, de los diptongos, y estamos con la función sintáctica. Entonces, hemos visto un repaso del castellano, cómo existen en castellano las palabras que son invariables, las que son variables, vimos el sustantivo, los adjetivos, los verbos. Después hicimos un ejemplo de morfológico de las funciones de las palabras en una frase. Entonces, por ejemplo, cuando se habla solamente del sujeto, la madre canta, una invocación, madre canta, complemento directo, entonces la madre canta una canción, complemento indirecto, la madre canta una canción a su hijo, y los complementos circunstanciales son en la habitación, por la tarde, de noche, a las 5 de la mañana, bueno, como sea. La madre canta una canción a su hijo. Entonces también hemos repasado algo de vocabulario. Enseguida vimos la función, ya un poco más específico, porque esto es necesario tenerlo claro en castellano. Después vimos ya directamente unos ejemplos, ¿sí? Sobre el sujeto, el complemento directo, complemento indirecto y el complemento determinativo. Vimos la palabra horologium, reloj que de hecho en francés es similar. Y aquí ya empezamos con el latín, ¿sí? Entonces vimos la declinación, ¿sí? Los casos de declinación. Entonces lo vimos con el clásico ejemplo, de hecho esto se utiliza en todos los manuales de latín, ¿sí? Entre los latinistas uno ya sabe que la primera declinación es la de rosa. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa. Y vimos que los casos de declinación son 6: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Entonces, aquí como una regla mnemotécnica para poder aprendernos los casos de declinación es con las iniciales de cada palabra, con las sílabas iniciales. Novoa, agenda, agenda, ¿sí? Entonces, novoa, nominativo, vocativo, acusativo. Agenda, agenda, entonces acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Esos son los casos de declinación.
Entonces, el nominativo, ¿a qué hace referencia? Al sujeto. El vocativo a una invocación. El acusativo. En acusativo se ponen los complementos directos. En genitivo, los complementos determinativos. Acuérdense que son todos los que van antecedidos de la preposición de. Y el dativo es el complemento indirecto y el ablativo es el complemento circunstancial, circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Listo? Entonces, a eso hacen referencia los 6 casos de declinación. Aquí, ¿hay alguna pregunta? Porque esto ya prácticamente es el latín. Bueno, espero que esto lo tengan claro, ¿listo? Porque es la base para adentrarnos con el latín. Entonces, hoy vamos a ver palabras con N, ¿sí? Entonces, navis, de la palabra navis, que quiere decir nave, viene la palabra navegante, ¿sí? Después viene la palabra nasus. Nasus es nasal, es nariz. Entonces, por eso es la raíz de las palabras que se utilizan como un problema nasal, ¿sí? Nubes, igual que en castellano, nubes. Nauta es viajero, ¿sí? Entonces, astronauta es el que viaja en los astros. Nodus es nudo, numus, níquil, números, nox y negotium. Níquil es una palabra interesante porque la H, recuerden que se pronuncia como una K, níquil. Acuérdense que en castellano existe el famoso nihilismo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es el nihilismo en castellano? Hoy están muy callados. Entonces, no sé, Dianita, ¿tú te acuerdas qué es el nihilismo? José Antonio, María Consuelo, Mariana, Maribel, Miguel, Natalia, Proyecto Colegio, Rafael, Sandrita. ¿Alguno sabe qué es el nihilismo? Esa Carolina. corriente que va hacia la nada, Mauro, hacia el Exacto. vacío. Es esa corriente que dice que todo va a la nada y que en este mundo no hay como una finalidad. Y el nihilismo, y eso pues lo explican bien los que saben de arte, como por ejemplo Carolina, el nihilismo es una corriente en el arte que influenció la literatura, que influenció las artes plásticas, ¿sí? Y tuvo como origen la filosofía. Entonces, nihilismo viene de la palabra nihil, ¿sí? Algunos pueden pronunciar nihil, pero entonces se pronuncia nihil como siguiendo la pronunciación clásica. Pero aquí nosotros estamos haciendo o seguimos la pronunciación eclesiástica o italiana, ¿sí? Entonces por eso lo pronunciamos nihil, nihil. Después sigue numerus, número, nox es noche, y negotium es como un acuerdo, ¿sí? O, ovis, oveja, os, os quiere decir beso. No, os es boca y ósculo es un beso. ¿Sí? De hecho, en la liturgia uno no dice, le besé la cuchara de la naveta, no, di un ósculo a la cuchara de la naveta, o di un ósculo a las vinajeras. ¿Sí? En castellano, pues ósculo también es beso. En Mauro, algunas traducciones de la Biblia, dígame, José. os también es hueso, ¿verdad? En latín. Sí, 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 sí. De hecho, es una palabra bastante curiosa, pero creo que es, ya le digo, es mal, aquí tengo el superdiccionario. Okay. Es os. Entonces, os puede ser boca, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo la distinguimos de os, que es hueso? Ya eso lo vamos a ver justamente en la charla de hoy, y es por el genitivo.
Cuando uno pronuncia las palabras en latín, uno no dice simplemente os, sino os oris. Ah, entonces os oris hace referencia a boca, ¿sí? Pero cuando hablamos de hueso es os osis, por eso la palabra óseo, sistema de los huesos, ¿sí? También os puede hacer referencia a la médula, al esqueleto, al armazón, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, os puede ser boca o puede ser hueso, pero ¿cómo los distinguimos? Por el genitivo. Os oris es boca, os osis es hueso. Oculus es ojo, entonces problemas oculares que hacen referencia al ojo. Ostium es puerta, osculum, beso, ovum, ornamentum y olim, ¿sí? Olim es un adverbio en otro tiempo. Listo. Entonces aquí viene lo que les estaba diciendo. Hay 5 declinaciones que se reconocen por 2 casos juntos. Uno lo reconoce por su nominativo y por su genitivo. Acuérdense, nominativo es el primer caso de declinación y el genitivo es el cuarto caso de declinación. ¿Cuáles son los casos? Nominativo, vocativo, acusativo, novoa. Acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Agenda. Acusativo, genitivo, dativo y ablativo. ¿Sí? Entonces el nominativo hace referencia al sujeto y el genitivo al complemento determinativo. ¿Sí? Entonces, las 5 declinaciones, ¿cómo se distinguen? Porque la primera declinación es, por ejemplo, rosa, roce. ¿Sí? A la segunda declinación pertenece templus, templi, ager, agri, oppidum, oppidi. ¿Sí? La tercera declinación, el nominativo es variable, pero siempre va a tener como genitivo el is. Y la cuarta declinación, su nominativo va en us o en u, por ejemplo, manus, manu, y el genitivo va en us, manus. Entonces, si se dan cuenta que es distinto el genitivo, es como la clave para reconocer en qué declinación llevan las palabras. Y por eso es necesario tener un diccionario, el diccionario de latín. Los romanos ya sabían eso de memoria, es como los que hablamos castellano y medianamente tenemos buena ortografía, entonces sabemos que hacha se escribe con H, ¿sí? Sabemos que hecho se escribe con H, pero ya es porque es una cosa que uno se sabe de memoria. Lo mismo los romanos cuando hablaban latín, los que pertenecían a las provincias romanas, como por ejemplo judíos que estaban bajo el dominio de Roma y en ese caso Poncio Pilato que representaba a Roma. Entonces los que hablaban latín ya sabían cuáles palabras, las palabras cómo tenían su nominativo y su genitivo, ¿sí? Y de la quinta declinación terminan en nominativo en es y en ei. Hay una palabra que es muy común de la cual hemos hablado, que está en la misa de Requiem, que es dies, dies diei, ¿sí? Que quiere decir día, dies ire, dies ila, que le hemos traído a colación esta secuencia de la misa de Requiem. Hasta aquí, ¿se ha comprendido cómo se reconocen los casos cómo se reconocen las palabras y a qué declinación pertenece? Sí, yo tengo una pregunta sobre el vocabulario. Sí. Si quieres, puedes devolver cualquiera de las diapositivas, la de la O, por ejemplo. Sí. Sí, fíjate que hay unas palabras que tienen como la O acentuada, como con una especie de, no sé, es una coma, no sé exactamente cómo se llama esta línea que está arriba. ¿Eso significa que tienes que alargar la o Sí, diferente? así es, se tiene que alargar la O, pero ya es para el caso de las pronunciaciones. Os, oculum, olla, ostium, osculum, ovum, ornamentum, Ujú, olim, ¿sí? No es lo mismo decir os que os, claro. pero ya es un tema, esto es ya cuando uno, por ejemplo, quisiese hablar en latín, pero Ujú.
Pero bueno, igual no sobra decirlo, pero está buena la apreciación que tú haces, ¿sí? Ok. En algunos casos, esa rayita encima sirve en el aspecto escrito para distinguir las palabras del ablativo de los casos de nominativo y vocativo. Entonces, por ejemplo, fíjate en rosa, Ujú. ¿sí? Ah, sí. Entonces, cuando a uno le hacen el examen de latín y en el examen de latín uno tiene que poner rosa en ablativo, entonces uno le pone la rayita encima Claro. para distinguirlo de los que están en nominativo y en vocativo, Ujú. ¿sí? Entonces, esa es la función de esa rayita. Uno es en el escrito y otro es en la pronunciación. Entonces, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos para distinguir eso? Pues es muy sencillo, porque la O aquí no se declina, es una O fija, es invariable, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que sí se declinaría es lo que sigue después de estas palabras que son como la raíz. Entonces, por ejemplo, oculus. En oculus lo que se cambia es el US. Entonces sería oculus, oculum, oculi, óculo. ¿Mm? Listo. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Anímense. Si tienen alguna duda, si no entienden, pregunten. ¿Sí? Bueno, yo espero que me estén entendiendo. Me asusta a veces el silencio abrumador. Papilio. En francés y en portugués también se utiliza la palabra mariposa como papillón. Dime, Caro, ¿vas a decir No, algo? eso mismo. Perdón. Eso mismo. Ah, Pues me llama. sí. Ah, bueno, De pero hecho, una pequeña pregunta nuevamente o sea, ¿cuántos acentos máximos puedes llegar a tener en una? Mejor dicho, se supone que el acento equivale como una doble vocal, ¿cierto? Según entendí. ¿Cuántos acentos máximos podrías llegar a tener dentro de una misma palabra? Para alargar, ¿cuántas vocales puedes llegar a alargar? Por ejemplo, papilio, eh, ¿cuántos alargamientos de vocales se podrían tener en una palabra? ¿Límite eso, también? ¿O? eso depende de la palabra, Caro. Porque, por ejemplo, acuérdate que en el francés está la E abierta, Ujú. la E cerrada y la E normal. Y a veces uno en una palabra se puede encontrar los tres casos. Ahorita no se me ocurre alguno, pero no se puede encontrar dos o tres casos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, en el latín también pasaría lo mismo, Ah, ok. ¿sí? En el latín aquí, por ejemplo, papilio, Ujú. ¿sí? Pero aquí hay una clave y esto es para la gente que no habla lenguas romances o que no habla castellano, porque por ejemplo, un gringo no, pongamos un francés todo termina en palabra aguda. Buenos días, ¿cómo le va? El papillo, y de hecho no se da cuenta, por ejemplo, con los padres cuando rezan la misa. Sí, Introibo ad altare Dei, sí. adelum, ¿sí? Porque ellos no tienen esa conciencia de la acentuación en las palabras, como si lo tenemos en castellano, que en castellano tenemos palabras agudas, graves y esdrújulas, ¿sí? Ese tipo de ayudas son sobre todo para las personas que no están familiarizadas con las acentuaciones, porque en general, si de pronto existiese un mundo donde se hablase latín, creería yo que los que hablaríamos de forma entendible somos los de habla hispana, los de habla italiana y los de habla portuguesa. ¿Mm? Porque es que ni siquiera los gringos, porque ellos no tienen tampoco esa concepción del acento en las palabras. ¿Mm? Listo. Bueno, papilio es mariposa. Prandium, pirum, puer, puela, panis, porcus, oculum, pater, pecunia. Entonces aquí palabras que son como comunes para nosotros son pecunia, ¿sí?
A veces en el lenguaje vulgar, en el lenguaje coloquial se dice, no, no tengo pecunia, no tengo dinero, ¿sí? Pater, pues es padre. Puer ya lo hemos visto que es niño. De hecho, la palabra pueril, cuando una persona adulta se comporta de forma pueril, o sea, se comporta de forma niñada. Puella es niña. Panis es pan. Porcus es cerdo, ¿sí? Entonces de ahí viene la palabra porcino. Listo. Mauro, Quisquil, dígame, José. en cuanto a la pronunciación del latín, yo me acuerdo que en el seminario nos decían que el acento agudo no existe, solamente el grave y la esdrújula. Exacto. Gracias por el comentario, José. Justamente en latín no existen las pronunciaciones agudas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son las palabras agudas? Sí, las que se Las que acentúan llevan en el la última acento. sílaba. Eso. Las que llevan el acento en la última sílaba. Entonces acuérdense que en castellano, y esto es según, creo que es la clasificación que seguimos, que es la de Caro y Cuervo, porque hay una de Andrés Bello, ¿no? Ujú. Que es la que nosotros usamos es agudas, graves y esdrújulas. Sí. Sí, la otra no me acuerdo cómo era. Sobre esdrújulas. Sí, También. así es. Listo. Bueno, algo me acuerdo de la gramática castellana. Listo. Entonces, efectivamente, como bien lo dice José Antonio, en latín no existen las palabras agudas, ¿sí? O sea que si alguno tiene alguna tendencia a los galicismos, a la pronunciación francesa, aquí se finí, tú te finí. Aquí no sirven las pronunciaciones francesas, ¿sí? De hecho, a ellos les cuesta a veces en el latín pronunciar las palabras. Bueno, quisquilie es basura. Quidcumque, quamquam, quinque, quidni, quasi, quatuor, quies. Entonces, acuérdense que en el latín, cuando se pronuncia la Q, se lee por separado la letra Q y la U. Y la letra Q sonaría como una C, entonces sería quisquilie, no se diría quisquilie, sino quisquilie, ¿sí? Quidcumque. A veces suena como un trabalenguas, pero ya ustedes de tanto habituarse, pues lo van leyendo bien. De hecho, hagan el ejercicio ahorita, mirando la diapositiva, ¿sí? Entonces, quisquilie, quidcumque, quamquam, quinque, quidni, quasi, quatuor y quies, ¿sí? Quies es descanso, descansar es requiescere, ¿sí? Entonces por eso nosotros decimos descansen en paz, requiescant in pace, ¿sí? Rana, aquí aparece un ejemplo del diptongo donde predomina la E, reda, ramus, remedium, rex, regina, rixarrete, res y risus. Bueno, entonces, para repasar las declinaciones, entonces acuérdense que está el nominativo. Entonces el nominativo es el caso básico que expresa la función del sujeto en la oración. A veces también expresa el atributo si lo hay, con verbos copulativos como es el sum. Verbo sum es el verbo ser. ¿Listo? Entonces, en este caso, puer es probus. Puer, acuérdense que es niño. Probus es bueno. De hecho, de ahí viene la palabra probidad. O, no sé, María es una mujer proba, ¿sí? Una persona proba es de buena reputación. Homo non es Deus. El hombre no es Dios, ¿sí? Homo non es Deus. Entonces, aquí en este caso, estamos viendo las declinaciones en el caso nominativo. ¿Por qué? Porque aquí no hay complemento directo, ¿sí? Aquí en el latín, en los verbos copulativos, en el verbo sum, no hay complemento directo. Acuérdense eso para siempre. Entonces aquí no se dice puer es probum,
¿sí? Sino que se dice puer es probus en nominativo, no se pone en acusativo. Entonces, aquí ya viene una primera zancadilla para ustedes, ¿sí? Porque esto tienen que aprenderlo a diferenciar. Homo non es Deus, no se dice homo non es Deum, ¿sí? En acusativo, sino que se dice en nominativo. Homo non est Deus. Eso es otra cosa. En castellano y a veces en la misa, en la pronunciación de las oraciones de la misa, no pronunciamos bien las palabras. Entonces, por ejemplo, decimos non es Deus. No, es homo non est Deus. ¿Sí? El vocativo. Entonces, acuérdense que el vocativo hace referencia a un llamado que se le hace a otra persona. Habitualmente se pone entre comillas en castellano y en latín a veces también se pone entre comillas o se pone entre signos de exclamación, ¿sí? Entonces aquí es manete pueri hic, cuando uno regaña a los niños y están corriendo de un lado para otro, entonces uno les dice manete pueri hic, permaneced niños aquí, ¿sí? Manete es permanecer, ¿sí? Pueri es niños, hic es aquí, ¿sí? De hecho, la palabra inmanentismo, ¿qué quiere decir inmanentismo? ¿Alguno se acuerda? Bueno, inmanentismo, esto lo dice San Pío X en la encíclica Pascendi, dice que es uno de los principios que rigen a los modernistas. Nosotros aquí todos somos tradicionalistas, vamos a la misa en latín, somos muy piadosos, entonces deberíamos saber qué es lo que distingue a un modernista del resto de los católicos. Y eso lo dice magistralmente San Pío X en una encíclica que se llama Pascendi Dominici Gregis. ¿Sí? Ah, ya me soplaron aquí lo que es inmanentismo. A ver, ¿qué te dijo Juan David? Se supone que es creer que uno por uno mismo puede llegar a la revelación. Sí, es una de las consecuencias. Pero entonces el inmanentismo, así es implícita la definición general, es que algo permanece dentro de uno, ¿sí? Permane inmanentismo, inmanere, permanece dentro de uno. Okay. Entonces, la verdad no está afuera, sino que la verdad está dentro de uno. Por lo tanto, yo construyo mi verdad, por lo tanto, si yo construyo mi verdad, lo que los otros dicen no es cierto para mí, y si es cierto para ellos, entonces se cae en el relativismo, y al haber relativismo, entonces puede haber relativismo filosófico, nociológico, y relativismo moral, que es el más grave, ¿sí? Entonces, ese es el que justamente padecemos hoy en día, el relativismo moral, ¿sí? Entonces, por eso es que con ese relativismo moral, desde lo legal se aprueban, por ejemplo, leyes de aborto, leyes de eutanasia, leyes que son pues inmorales para nosotros que tenemos pensamiento católico, ¿listo? Entonces, fíjense cómo el latín también no solo enriquece el léxico, sino la cultura, porque si yo sé que es manere o manete, entonces sé que es permanecer, entonces me hablan del inmanentismo, entonces, es algo que permanece adentro, ¿sí? Entonces, bueno, es como una nota curiosa. El acusativo. Entonces, el acusativo normalmente expresa el complemento directo. A veces, pero muy a veces, eso depende del verbo, puede expresar un complemento circunstancial. ¿Eso cómo lo reconoce uno? Cuando a veces va antecedido de alguna preposición. Entonces, por ejemplo, así el acusativo simple. Puer. Puer es niño. Video, vides, videre, que es la forma en que se pronuncian los verbos, en este caso es ver. Puer videt canem. El niño ve un perro. El niño ve a un perro, se diría en castellano, ¿sí? Que esto era lo que les decía de lo que es una traducción y de lo que es una interpretación,
Entonces nosotros traducimos, el niño ve un perro, pero cuando ya interpretamos, cuando ya pasamos por la construcción gramatical de nuestro castellano la palabra, entonces nos damos cuenta que hace falta la preposición a. Entonces no decimos o no traducimos simple, el niño ve un perro, sino el niño ve a un perro, ¿sí? Porque en castellano el verbo ver casi siempre va seguido de la preposición a. Veo a una persona, veo, bueno, casi siempre, veo a un perro, veo a un árbol. Y aquí, en el segundo ejemplo, es cuando es un tema de complemento circunstancial, pero por el simple hecho de estar con la preposición ad en latín, nosotros ya sabemos, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos cada preposición en particular, que el ad, cuando va con acusativo, entonces se traduce como un complemento circunstancial. De pronto los que son nuevos entenderán que estoy hablando medio en chino, pero es que se han perdido las explicaciones de 2 clases atrás, ¿sí? Pero entonces igual aquí estamos retroalimentando, por eso cada clase iniciamos con una retroalimentación para que se vayan contextualizando. Y los que ya están asistiendo a clase, lo que estoy haciendo es reforzarles la idea, ¿sí? Porque como estamos aprendiendo un idioma, aquí es muy difícil el modelo pedagógico romántico, el modelo pedagógico sociocrítico. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo se declina el latín? No, aquí lastimosamente el latín es como las matemáticas, son fórmulas. Y si uno se aprende las fórmulas, pues le va a dar un buen resultado. Entonces por eso estoy haciendo un poco de conductista, reforzándoles cada charla lo que hemos visto la charla anterior, para que se les aprenda, para que aprendan y se les afiance más en la memoria los conceptos. Listo. Entonces, puer ir ad canem. El niño va junto al perro. Ad canem se puede traducir junto al perro. Sí, junto a ad canem, o va hacia el perro, pero la traducción más lógica, más concreta es va junto al perro. El genitivo. Acuérdense que genitivo viene de la palabra genitus, ¿sí? Origen de. Entonces el genitivo expresa de dónde viene la cosa o a lo que pertenece la cosa, ¿sí? Entonces, puer videt canem puele. El niño ve el perro de la niña. El niño ve al perro de la niña, ¿sí? Entonces, puele, que es niña, está declinado en genitivo, ¿sí? Si fuese Rosa, entonces el niño ve al perro de Rosa, entonces uno diría, puer videt canem rose, ¿sí? Acuérdense del ejemplo de la declinación arriba. Bueno, que vi en anterior, en la anterior diapositiva. Entonces, acuérdense que el genitivo expresa el complemento determinativo, ¿sí? Entonces, en la habitación de la granja, en la habitación de mis padres, ¿sí? Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Porque aquí lo que estoy haciendo es volviendo a repasar lo que hemos visto antes. Una pregunta de léxico. Me acordé del término ad honorem. Se supone que eso es en acusativo, ¿verdad? Sí. ¿Qué significaría ad honorem en ese caso? Ad honorem quiere decir que está simplemente de honor ahí, que está simplemente sí, que está simplemente cumpliendo una función, pero no, Pero gratis. pero sí, en castellano es gratis, Sí. pero ¿cómo expresarlo? ¿Cómo se diría en latín? Ad honorem es que simplemente es como un título, ya, ¿sí? Está simplemente por el título, más no porque esté cumpliendo una función y una paga. Okay. Una función paga, perdón, una función paga. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Entonces, ad honorem. Entonces, tengo una secretaria ad honorem. Ah, o sea que usted me está pagando. No, es ad honorem.
O los chicos que hacen las pasantías. Entonces van a una entidad y hacen sus pasantías ad honorem. No les pagan ni siquiera lo del bus. Claro. Pero sí están trabajando en la oficina. ¿Sí? A ver, aquí en el diccionario si hay... No, aquí no está esto. A ver si hay una explicación más profunda del ad. También el ad hoc para esto, para esta función específica. ¿Sí? Entonces, soy el secretario técnico ad hoc, solamente para esta reunión. Ad. Aquí está como bastante oscuro. Claro, entonces fíjense que el ad, aquí en el diccionario, tiene diferentes acepciones. Una de dirección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ad Mantuam pervenit, llegó a las puertas de Mantua, ad vesperam, al atardecer. Segunda connotación, de proximidad. Entonces ahí es el ejemplo el del perro, ¿sí? Ad. Entonces aquí el de proximidad, junto a, ante, en casa de. Entonces, por ejemplo, ad templum, entonces junto al templo. Ad speculum, ante el espejo. Ad lunam, ante la luz de la luna, ¿sí? Ahí ya está interpretado, no solamente traducido, sino interpretado. De finalidad, entonces, ad pugnam intentum, un intento de combate. Ad imperium occupandum, con el fin de adueñarse del poder. De relación o de comparación, ¿sí? Niquil es ad persium, no es nada en comparación de los persas, ¿sí? Bueno, persium no es en plural persas, es del persa. Listo. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Hay otra expresión que es ad libitum, ¿sí? Según como, es como en castellano cuando uno le dice a alguien como tú quieras, ad libitum. ¿Pero qué compramos? ¿Pizza o hamburguesa? Ad libitum, como tú quieras. En los misales también dice ad libitum, ¿sí? Según cómo se quiera celebrar esa misa. Si se quiere celebrar una misa de Santa María o rezar la misa del Día del Santo, cuando son fiestas de cuarta o tercera clase. Eso queda ad libitum. O aquí hay otra expresión que es ad arbitrum alterius. Ad arbitrium alterius. A la voluntad de otro. ¿Sí? Entonces yo le digo a alguien, bueno, eso queda ad libitum suyo. Entonces el otro me puede decir, no, que quede ad arbitrum alterius. Que quede a la voluntad de otro, no mía. Cuando no quiero tomar decisiones. Listo. Genitivo. Después el dativo. Entonces el dativo expresa los complementos indirectos, ¿sí? Y similar al castellano, nunca lleva preposición, ¿sí? Entonces en este ejemplo, puerdad malum puele. ¡Ja! Aquí es una palabra súper confusa en latín, malum mali. Si yo les digo malum, ¿ustedes en qué piensan? Malo. Malo. En malo. En latín, malum es manzana. Como en italiano, mela. Ah, exacto. Malum. Pero entonces, ojo, esta palabra es súper confusa. Y aquí, por ejemplo, no sé, alguien podría decir, Mauricio, pero entonces, ¿cómo hago para interpretarla o traducirla bien? La respuesta, como lo decía el Padre Jesús Mestre, depende del contexto, depende. Ahí ya es el contexto el que le dice a uno de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre malum, entre malo
y manzana. ¿Cuál es la diferencia en castellano? Bueno, sí, la esencia, que una cosa es una fruta y el otro es una privación del bien. Pero sintácticamente, ¿qué función cumple malo y qué función cumple manzana? ¿Adjetivo y sustantivo? Exacto, muy bien. Esa es la diferencia. Si yo estoy diciendo eh, puer malum, niño malo, estoy diciendo niño manzana. Bueno, a menos de que esté escribiendo una historia de ficción, ¿sí? Pero el contexto me lo va a decir. Y aquí el contexto es que malum, ¿sí? Puer dat malum puele. ¿El niño da malo a la niña? No. El niño da una manzana a la niña. Ustedes pueden decir, Mauricio, pero entonces el genitivo de los dos es igual. Sí, el genitivo de los dos es igual. De hecho, las dos palabras se enuncian de la misma forma. Malum, mal. Y los dos son neutros. Entonces, para que lo tengan en cuenta. A veces malum puede funcionar, cuando se está hablando de algo malo, puede funcionar como sustantivo. Entonces, aquí en el diccionario dice, nikil mali, nada malo. ¿Sí? Pero tiene, a ver qué es lo que pregunta Maribel, dice, pero tiene que ver por algo, pero tiene que ver por algo bíblico, ya. No, pues no, no es que necesariamente se relacione con algo bíblico de que la manzana sea algo malo, porque de hecho esa pregunta siempre surge en ambientes eclesiásticos, cuando se está enseñando el latín, y no necesariamente es por eso, no necesariamente es por eso, Mari. Puede ser que haya alguna relación, pero esa pregunta habría que responderla con un filólogo, con alguien que sepa sobre el origen de las palabras. Pero así a simple vista en latín, no. Uno podría pensar, ay, es que la manzana es la fruta del árbol prohibido. Pues déjenme decirles que eso no es algo revelado, eso es una simple metáfora, ¿sí? Porque en la Sagrada Escritura nunca dice que la manzana sea el fruto del árbol prohibido, ¿no? Pudo haber sido una papaya, pudo haber sido un kiwi, eso no lo sabe, o puede ser una fruta que nosotros no conocemos, porque justamente era la fruta de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, eso ya el día del juicio final sabremos si existió en nuestra tierra o si simplemente está escondida todavía en el paraíso. Porque acuérdense que el paraíso, cuando sale Adán y Eva, va un ángel con una espada de fuego y los echa. Y una vez los echa, queda oculto el paraíso a la vista de los hombres. Listo. Entonces ese es el dativo. Después viene el ablativo. Entonces, tanto como con o sin preposición, expresa fundamentalmente los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales, ¿a qué hacen referencia? Acuérdense al tiempo. Tiempo, lugar y manera. Exacto. Bueno, yo les digo como me lo enseñaron allá: tiempo, modo y lugar. ¿Sí? Cuando tú dices manera, yo digo modo. ¿Sí? Tiempo, Sí. lugar y manera, sí. Tiempo, modo y lugar. Sí. Entonces, esos son los complementos circunstanciales. Entonces, en este caso, puerid ad canem cum patre. ¿Sí? Esta frase es muy interesante porque ad canem también hace referencia a compañía, pero en latín los animales no son personas, son cosas. Y al ser cosas, pues se utiliza la preposición ad, ¿sí? Que nunca se dice puerid cum cane, no. Puerid ad canem, porque es una cosa. Ustedes dirán, pero es que los perritos son buenos, son lindos. Sí, los perros son lindos, son buenos, son una compañía excelente. Pero aquí el latín también tiene un trasfondo filosófico. Como Por el eso, inglés, ¿cierto?
Sí, Es el it, el famoso, ¿cómo es que pronombre it, para pronombre. referirse a los animales, ¿no? Es lo Así mismo. es. Sí, sino que hoy de pronto puede existir como alguna confusión porque pues como ya estamos con el desarrollo de los derechos humanos, Ah, sí. y es interesante porque es un desarrollo de derechos humanos relacionado, o bueno, ni siquiera relacionado, sino que los animales prácticamente tendrían como unos derechos humanos, ¿sí? Pero bueno, es como una discusión filosófica que se relaciona con la forma de hablar. Por eso, aquí es un paréntesis, por eso es importante hablar o leer, bueno, primero es importante leer cosas católicas, leer el catecismo, leer cosas de filosofía católica buena, porque el problema es que el transbordo cultural se va haciendo por medio del lenguaje. Y eso, bueno, de hecho en el Círculo de Estudios Tomistas en algún momento, cuando Juan David hizo la charla sobre el evolucionismo y la eugenesia, en algún punto tocó eso, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claros algunos o muchos conceptos, justamente para evitar se me olvidó la palabra, sí, este transbordo cultural, ¿no? Entonces, es necesario también saber el latín para poder evitar esas confusiones en el lenguaje, ¿no? Porque lo que para algunos es filosofía, en realidad es una palabra que tiene diferentes formas de entenderse. Sí, es una palabra análoga, igual que la palabra bien. Entonces, lo que para algunos representa bien, para otros no, pero entonces la función del filósofo es descubrir dónde está el bien. Carolina, ¿ibas a decir algo? No. Ah, bueno. Sí, pero se me olvidó lo que iba a decir Ah, ahí. bueno, No me listo. acuerdo. Entonces, cierro el paréntesis de la necesidad de tener los términos claros y justamente hablar de forma correcta y darle a las palabras un significado correcto. No, ya me acordé, qué pena te interrumpo terriblemente. Sí, es que estoy leyendo todas las frases fuere, it, acá, en Roma, y ta, ta, ta. No, no existe el pronombre o el Mm, artículo. No, eso fue lo primero que dijimos en la charla. Acuérdate que en el latín no Sí, sí. existen el, la, los, No, las, ah, claro, sí. el artículo determinativo y determinado y el artículo indeterminado. ¿Y por qué? ¿Hay alguna explicación para eso? Yo la explicación que te daría simple y cheater es porque es así. Es por el Bueno, uso del idioma y ya, digamos. sí, porque es interesante que en latín no existen, pero por ejemplo ya en las lenguas romances sí existen. Claro, sí. ¿Mm? Y Entonces, además se vuelven complejos, claro, más complejos, ¿no? sí. Más que en las germánicas incluso. De hecho, el latín por eso es que es una lengua en cierto modo tan fácil de aprender, porque es muy Ujú, concreta y es muy lógica. Sí, el que aprende latín y el que aprende latín bien, se le ordena la cabeza de una forma muy interesante. ujú, A veces en la forma de hablar castellano, esta gente hace unas construcciones gramaticales un poco raras. ujú. ¿Mm? Pero ya es porque están pensando prácticamente en latín. ¿Mm? Pero es Claro. interesante, es interesante. De hecho, hablando de nuevo de filosofía, la misión de pensarla tuvo el pueblo occidental, distinto a los pueblos orientales, los hindúes, los chinos, los japoneses, porque en Occidente hubo una lengua, sobre todo el griego, que permitía entender cosas abstractas, cosas que de pronto en las lenguas teutónicas, las lenguas germanas, no se daba. Ujú. ¿Mm? Es más, hasta en el hebreo, en el árabe, no existen esta diferenciación entre los verbos ser y estar. Y en griego, por ejemplo, existe el verbo on, ¿sí? En latín también se puede dar esa diferenciación. Ese et actus esse, por eso Santo Tomás puede hacer la distinción entre la esencia y el acto de ser. En inglés, ¿eso cómo se traduce? Eso no se puede traducir, No. porque es algo muy técnico de la filosofía. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces,
Puerit ad canem cum patre. El niño va junto al perro con su padre. ¿Sí? Entonces, cum patre, esta preposición cum, siempre va en ablativo. Acuérdense siempre, ¿sí? Romagni pugnam Gladys. Gladys. No Gladys, sino Gladys. Los romanos luchan con espadas. Romani, los romanos, pugnam, pelean, pugnan. Gladys, con espadas. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el primero es un complemento circunstancial de compañía y el segundo ejemplo es un complemento circunstancial de instrumento. Quedan 3 minutos, pero entonces, el tema locativo, esto es por encima porque esto casi no se usa. Bueno, sí se usa, por eso tengo que hablarlo, pero es muy raro cuando lo encontremos, y si lo encontramos, pues lo vamos a entender muy rápido. Manete Rome, permaneced en Roma. ¿Mm? A los niños, manete, se me vino, me sonó, en latín es domus, ¿sí? Permaneced, manete domi, permaneced en la casa. ¿Mm? Entonces, hasta el momento hemos visto la función de las palabras y el tema de las declinaciones, los casos de declinación. Pero entonces, bueno, antes de seguir con este tema, bueno, vamos a ver la otra clase, unos temas un poquito más complicados, la aposición, el atributo. Eso pues conviene saberlo porque a veces eso se presta para equivocaciones. Entonces conviene tener claro qué es una posición y qué es un atributo. De hecho, eso existe en castellano. Pero antes de despedirnos, hagamos un ejercicio de pronunciación y hagámoslo con algo que es muy común para nosotros, que son las oraciones al pie del altar. ¿Sí? Entonces, ahorita no vamos a ver vocabulario, en la próxima charla lo vamos a ver, de hecho el tiempo se pasó muy rápido. Bueno, para mí, no sé, pero ustedes ya están cansados y si quieren ir a descansar. Entonces, iniciemos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ahí yo me equivoqué. Si ven que dije Spiritui, no, es et Spiritus Sancti. Amén. ¿Por qué? In nomine Patris, estamos hablando en el nombre de, ¿sí? Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Introibo. Introibo es entrar y es una palabra que está en futuro. Todos los que terminan en bo, con B larga, hablan del futuro. Introibo, videvo, veré, ¿sí? Manevo, permaneceré, ¿sí? Hablan del futuro, es la conjugación de las palabras que hablan en futuro. Entonces, introibo ad altare Dei. Entraré al altar de Dios. Ad altare Dei. Ad Deum qui letificat juventutem meam. Ad Deum, ahí está en acusativo, ¿sí o no? ¿O en qué caso está? Sí, claro. Está en acusativo. De hecho, todavía no hemos visto las declinaciones. Es una pregunta capciosa la que les estoy haciendo. Sí. Aunque bueno, se deduce por los ejemplos que he dado, ¿sí? Ad Deum. O por ejemplo, si fuera a decir el nombre de Nuestra Señora, María. Entonces, ad Mariam. Tendría que ir con la M al final. Entonces, bueno, ad Deum qui letificat, que alegra, juventutem meam. ¿Qué es lo que alegra? Juventutem meam. Todo eso está en acusativo. ¿Sí? Judicame Deus, et discerne causam meam. Estoy haciendo un imperativo, un vocativo. Judicame Deus, júzgame Dios. Et discerne causam meam. Aquí esto está en acusativo. Et discerne causam meam. Eso está en acusativo. Discerne. Y juzga. Discerne, discernes, discernere. Discerne causam meam. Juzga mi causa. De gente, ahí eso está en ablativo. De gente non sancta. Abomine iniquo et doloso erue me. ¿Sí?
y del hombre injusto y maldadoso, sálvame, héroame, sácame. Es importantísimo entender esto. Porque de hecho vamos a la Santa Misa y ahí a veces se hablan de las misas de sanación, misas de liberación, un montón de cosas, pero la misa, todas las misas son de sanación, todas las misas son de liberación. Que fíjense lo que uno le está pidiendo a Dios, que de los hombres inicuos, de las personas que tienen malas intenciones, lo salve a uno, el doloso héroe. Cuya tú es Deus, porque tú eres Dios. Esto tendría que ir en acusativo, porque viene después del verbo. No, acuérdense que esto está con el verbo sum, con el verbo ser. Entonces aquí en este caso, esto es lo que hablábamos del complemento se me fue el nombre. Qué memoria la mía. Ya les digo. Eso se llama predicado nominal. Ay Dios, qué horror esta memoria mía. Predicado nominal. Que eso lo vamos a ver también después, o sea, la próxima charla. Pero aquí quería hacer el énfasis con las oraciones de la misa, porque ya podemos ir entendiendo cosas. De hecho, este domingo cuando escuchemos la Santa Misa, acuérdense que es obligación ir a misa si podemos ir, y si no, pues santificar el domingo. Quia tu es Deus fortitudo mea, mi fuerza. Quare me repulisti, et quare tristis incedodum affligit me inimicus. En latín no existen los dos signos de interrogación. Al igual que en el inglés, solamente existe el signo de interrogación al final. Y aquí, ¿desde dónde empieza la pregunta? Desde el quare. Quare quiere decir, ¿por qué me repulisti? ¿Por qué me expulsaste? Et quare tristis incedo, porque estoy triste. Dum affligit me inimicus, dum, mientras me aflige mi enemigo. Emite lucem tuam et veritatem tuam. Ahí estoy de nuevo haciendo un imperativo. Emite, ¿sí? Irradia con tu luz, o irradia tu luz. Et veritatem tuam, veritatem pues tu verdad. Ipsa me deduxerum et adduxerum in montem sanctum tum. No, hay gente que emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerum et adduxerum, no. Ipsa me deduxerum, ellas me conducirán, es que de hecho no es siquiera es conducir, ellas me sacaron y me guiaron, ¿sí? Porque aquí duxerum es conducir, y deduxerum es que me sacaron de un lugar y me subieron a otro. Interesante el latín cómo tiene esas connotaciones cuando están los prefijos. Deduxerum et adduxerum, ¿sí? Y no solo me sacaron y me pusieron arriba, sino que me condujeron. Adduxerum, me condujeron por medio de algo. In montem sanctum tum. Sanctum no, sanctum tum, et in tabernacula tua. Y vuelve y dice, et introivo ad altare Dei ad Deum qui letifica juventutem mea. Y después dice, confitebor tibi incitara Deus. Fíjense aquí ese chitara, ¿sí? Está con TH, pero se pronuncia como si la H no existiera. Chitara Deus, Deus meus. Y vuelve y repite, quare tristis es, aquí está hablándose a sí mismo. Quare tristis es, ¿por qué estás triste, alma mía? ¿Y por qué me conturbas? ¿Por qué me turbas? ¿Por qué me turbas? Entonces el mismo salmista se da el consejo. Spere in Deo, quoniam adduc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Y la frase que siempre, o la oración que siempre recitamos, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. No es Spiritui, sino et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, de hecho uno lo une, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Y se termina las oraciones al pie del altar, bueno, la primera parte con introivo ad altare Dei ad Deum qui letificat juventutem mea. ¿Hay alguna pregunta con relación a esta pronunciación del salmo de las oraciones al pie del altar? ¿Fui muy rápido? No, ¿O se comprendió? no, Listo.
No, Mauro, una cosita que llama la atención como el alfabeto latino, bueno, que es el mismo romano, cómo fue también origen para hacer el alfabeto de las lenguas germánicas, eslavas, y por lo menos tal vez no lo fue el alfabeto fenicio o el griego o el etrusco, cómo el latín le aportó pues a la humanidad precisamente estos caracteres, ¿no? Oiga, si usted hasta ahora me hace caer en cuenta, yo nunca lo había pensado y tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque es que cuando nosotros aprendemos alemán, cuando aprendemos hasta el finlandés, tiene nuestras grafías, ¿no? Entonces, oiga, sí, no lo había pensado. Porque, por ejemplo, uno va a estudiar ruso y a uno le toca aprender el lenguaje o las grafías rusas. Si uno va a aprender griego, le toca aprender las grafías griegas. Si uno va a aprender hebreo, le toca aprender las grafías hebreas. ¿Sí? Entonces, oiga, sí, hasta ahora me hace caer en cuenta y sí, el latín aporta todo este tipo de cosas, el alfabeto que se tiene en latín, lo utilizan diferentes lenguas, aunque no son lenguas romances. Pero parece que hay una explicación arquitectónica para eso. Y es porque, por ejemplo, el latín es uno de estos idiomas raros en la antigüedad que está involucrado en la construcción misma de los monumentos y de las obras públicas de los... Digo, es un idioma raro en ese sentido porque ni los griegos, ni los fenicios, ni los etruscos, ni la gente de Mesopotamia involucraban necesariamente sus idiomas. Bueno, tal vez los egipcios sí, pero en un sentido más sagrado, por ejemplo, ¿no? Con los templos y esas cosas. Pero el latín en arquitectura tenía la función de mostrar el poderío de los que iban conquistando las diferentes regiones del imperio. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, digamos el Panteón de Agripa. Agripa fecit, si estoy diciendo bien, Agripa lo hizo, algo así, es lo que dice el texto, ¿no? Ahí, Agripa hizo este edificio, por ejemplo. Y así era con todo, entonces era como, casi como marcar el territorio. Entonces yo creo que el hecho de que los pueblos germánicos hayan visto eso, eventualmente sí pudo haber influido en que ellos adoptaran más fácilmente este alfabeto, porque era un alfabeto de dominación finalmente. Incluso en el japonés, cuando San Francisco Javier lleva la grafía del romanji sobre precisamente hiragana, katakana y los kanjis, incluso en el mismo japonés esta forma de escritura también es latina. Qué chévere. Sí, de hecho ahí hay dos santos. ¿Se acuerdan cuáles santos eran los que evangelizan a los rusos? San Cirilo, Muy metódico. San Cirilo y forma Metodio. el Y alfabeto San cirílico. Metodio. Ujú. Y ellos son los que llevan el alfabeto griego, ¿cierto? El cirílico, sí. Y, Que es una y, variante del griego. ajá, y que es una variación del griego y allá los rusos lo transforman, lo aprenden. No digo Ajá. aprenden, sino aprenden porque lo hacen parte Sí. de su esencia cultural. Este tema es muy bacano, es muy chévere. Sí, Sí, o sea, para los otros amigos que están escuchando la charla, esto es lo bacano del latín. Perdón, es lo chévere, es lo enriquecedor del latín, porque va dándonos cultura, va dándonos un montón de cosas que uno habitualmente pues no tiene como acceso y no tiene la oportunidad de estudiar, ¿no? Entonces es chévere. Por ejemplo, estos datos que dan Carolina y José Antonio son bastante enriquecedores. Bueno, estimados amigos, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, anímense, participen. No, lo que me estoy dando cuenta es que llevo 15 años pronunciando mal las frases de la misa. Qué vergüenza. No, fresca. Yo las aprendí a pronunciar y pues creo, no sé, hablo por mí, no sé si José le habrá pasado lo mismo, pero cuando uno empieza a estudiar latín es que uno empieza a pronunciar bien las oraciones de la misa. Sí. ¿Sí? Mauro, yo Entonces, tengo una duda. sí. Así como nosotros en el español tenemos dialectos y formas coloquiales de hablar, históricamente se ha podido detectar escrituras que manifiesten dialectos o del latín. Pues sí, acuérdese de su santo preferido, bueno, no sé, uno de sus santos preferidos que es San Agustín. Acuérdese que él en las confesiones dice
que los romanos se le burlaban, se burlaban del acento que él tenía, ¿no? Porque sí, él era una eminencia, un latinista, emérito, pero cuando hablaba se delataba de que era del norte de África, ¿sí? Entonces, eso da a entender de que en latín en ese momento, como era una lengua viva, también tenía sus variaciones, ¿no? Y de una forma lo pronunciarían los romanos, de otra forma lo pronunciarían los italianos del norte, de otra los italianos del sur, ¿no? Entonces, es cierto, sí existían formas de pronunciarse, y por eso también yo creería, pero ya es una vaina mía, que por eso existen también esas pronunciaciones del latín, del clásico, del eclesiástico. Puede ser que eso también se refiere a eso, porque por ejemplo, si de aquí a 1000 años dicen el verdadero español como se hablaba, entonces van a decir, no, en el español no había diferencia entre la C y la S. ¿Por qué? No, porque escuche este registro magnético de una canción de Garzón y Collazos. Pero otro va a decir, no, escuche la oreja de Van Gogh y se va a dar cuenta que la C y la S se pronunciaban distinto. Entonces, no sé, Caro, ibas a decir algo. Sí, no, es que estaba pensando precisamente con lo que acabas de decir de San Agustín y el acento del norte de África. Todos los ciudadanos romanos del imperio obligatoriamente hablaban latín. Por ejemplo, un San Pablo, digamos que técnicamente era judío, pero era ciudadano romano. ¿Eso implicaba automáticamente que tenían que aprender el latín o podían seguir manejando sus idiomas locales y se comunicaban de pronto en el griego, que podía ser una lengua más franca, no sé? Y Arbelok decía que la lengua más culta era el griego, Sí, ¿sí? En ese momento el que hablaba griego es porque esta persona está en un nivel cultural muy alto. claro. Ujú. Pero para ser ciudadano romano no necesariamente se necesitaba hablar latín, porque Ok. acuérdense que la Pax Romana consistía en la imposición político-económica y social, en Sí, general, hasta el derecho de la vida, por parte de Roma. Y si hablaban latín o no, no importa. Nosotros los romanos hacemos una muestra de nuestro poderío con esto, porque los estamos dominando. ¿Mm? De hecho, acuérdate que esa era una de las señales, una de las profecías de que ya iba a venir el Mesías. mm, Cuando el pueblo judío perdiera el jus gladi, o el derecho de la espada, o el derecho de matar. ¿Mm? ujú, Porque acuérdense que para sentenciar a nuestro Señor a muerte, ellos tienen que ir a pedirle permiso al gobernador romano. Y eso para un pueblo antiguo, para ese tipo de pueblos era grave, de que ellos no pudieran gozar del derecho de la vida o de la muerte sobre sus ciudadanos, porque eso claro. implicaba estar subordinado a otro. ¿Y en qué profecía aparece eso? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí, sí, ¿No sí. recuerdas dónde? Voy a buscar la profecía y de hecho la podemos leer en latín la próxima charla. De hecho voy a Buenísimo. anotar porque yo tengo una memoria de pollito. Ay, Dios mío. Aquí buscar profecía sobre el Jus Gladi. Mm. Pues es la profecía que cuando están los 12 hijos de Jacob, Ujú, ¿se acuerdan que una profecía sobre Judá es que cuando pierdas el cetro, ya vendrá el Mesías? Esa es la profecía. Entonces, perder ok. el cetro, un símbolo de perder el cetro es perder este poder sobre los ciudadanos. Y el poder más grande que tenían sobre los ciudadanos era el derecho sobre la vida y la muerte. Wow. ¿Sí? Esa es la profecía. Pero bueno, voy a buscarla en Ujú. latín y la próxima charlita la estudiamos. Bueno, estimados amigos, ¿hay alguna otra pregunta más? No, por ahora no. Preguntas, Debe ser sugerencias. interesante coger un misal de estos de chiquitos de la misa y coger un esfero de colores y empezar como a rastrear de qué es genitivo, qué es nominativo, qué es vocativo, ¿no? Sí, de hecho, por eso les estoy poniendo estos textos de la Santa Misa, porque en los manuales casi siempre hay textos es de literatura universal. Pero entonces yo Mm, digo, no, o sea, es la idea, las ideas de esta charla
es que nosotros nos familiaricemos más con la Santa Misa, Claro. con nuestra fe católica, y pues qué mejor forma que hacerlo con las oraciones. ¿Mm? Por ejemplo, una cosa que suena horrible es que a veces no se distingue el Ave María del Salve Regina, y en los dos hay una frase que pareciera que es igual, pero no, es distinta. En un caso está en acusativo y en otra oración está en nominativo. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando se canta, cuando se reza así fuerte, se escucha raro. ¿Sí? Habitualmente la pronunciación del Ave María, la gente la lleva a la Salve Regina. Ahorita no me acuerdo. Me distraje, pero bueno. La próxima charla miramos esa diferencia en la Salve Regina. Como en el confite, Mauro, la primera parte y la segunda parte son casos diferentes. Ah, sí. Micael, Arcángelum, Beato, Micael y Arcángel, sí. Sí. A ver si aquí está. Salve Regina Mater Misericordia. Aquí está. Ella ergo advocata nostra. Ea pues, señora abogada nuestra. Y los tuos misericordes óculos ad nos converte. Y después dice, ed Iesum benedictus fructus ventris tui. ¿Sí? En el Ave María, ¿cómo es? Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictum fructum ventris tui. ¿Sí o no? Sí. Fructum ventris. Ave María, la tiene. Entonces, eso es interesante para que se den cuenta que en la Salve Regina está ¿en qué? Aquí esto está en nominativo. Ed Iesum benedictus fructus ventris tui. No, esto está mal escrito. Aquí busqué una traducción y esa traducción está mal. Salve Regina. Bueno, a la próxima charla me comprometo a ser más honesto intelectualmente y... Ah, sí, efectivamente. En el Salve Regina está en acusativo. Ed Iesum benedictum fructum ventris tui, a nosotros muéstranos a Jesús, fruto bendito. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos tienes que mostrar? A Jesús, fruto bendito. Entonces eso está en acusativo. Y en el Ave María sí está en nominativo, ¿sí? Tú, benedicta tu in mulieribus, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pero bueno, la próxima charla voy a poner las dos oraciones, comparándolas, porque aquí creo que estoy hablando de una forma abstracta y no me estoy haciendo entender bien, ¿sí? Bueno. Estimados amigos, entonces recemos, ya para no alargarnos más que ya son las 10:20, entonces despidámonos con esta oración, con el bajo tu amparo nos acogemos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix nostras deprecaciones ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis liberanos semper Virgo gloriosa et benedicta. Ora pro nobis Santa Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. María, Mater Dei, ora pro nobis. Y ora pro nobis peccatoribus, nunc et In hora nostri nostri. Amén. Amén. Sede sapientia, Ora pro nobis. pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. De hecho, a veces cuando uno estudia estas cosas, a veces uno como que titubea para hacer la oración. Sí, sí, total.
Me acaba de pasar. Porque lo chévere es que uno ya está pensando, lo estoy pronunciando bien. Esa es la idea, lograr eso. El Spiritus Sancti. Amén. Listo. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias. Carolina, Dianita, José Antonio, María Consuelo, Mariana, Maribel, Miguel, Natalia, Viviana y Ricardo y Rafael. Muchísimas gracias y bueno, entonces ahí con José Antonio él está tratando de hacer como las grabaciones para después ponerlas a la disposición de ustedes. Pero entonces, bueno, después con el ingeniero José Antonio miramos bien, que sufre de pánico escénico y de vergüenza. Gracias, Bueno. Magister. Gracias, Sí, Magister. eso. Está hablando, no, esto no es portuñol, esto es latiñol. Gracias, multus tus. No, esto sonó muy estultus. Estultus en latín quiere decir tonto, ¿sí? Para que no. Está bien, gracias, Magister. Tus. Gracias, Mau. Ojalá se puedan seguir grabando para los niños que no pueden asistir hasta ahora por ser una hora tarde para ellos, que la puedan ver por lo menos. Bueno, y sí. Podríamos pensar en reprogramarlo un poquito más temprano para que los niños puedan asistir. No sé, les dejo el gusano en la red. Bueno, De todas formas- medítenlo los asistentes y la próxima charla hablamos de eso. Sí, José, ¿qué iba a Los decir? videos se publican y se dejan en la cuenta de YouTube del colegio y un día después es que yo los edito y los subo y les comparto el link entonces por WhatsApp. ¿Listo? Listo, de una. Perfecto, José, mil gracias. Listo. Bueno, estimados amigos, muchas gracias y que pasen feliz noche. Un abrazo.